Hola a todos. Primero que todo, es un placer estar aquí participando en la Feria del Libro de Guadalajara. Es una pena que no pueda ser presencial. El año pasado estuve allí y fue un verdadero placer. Quiero dar la enhorabuena porque es una feria espectacular y bueno, estoy muy contenta de volver a participar, así sea de forma virtual por esta pandemia que nos ha invadido el mundo en los últimos 10 meses. Y bueno, yo soy Catalina Mejía, soy la editora de Salamandra Graphic, un sello que pertenece a Penguin Random House, grupo editorial, un sello especializado en novela gráfica. Y hoy vengo a hablar con ustedes y con nuestro autor invitado, que es Víctor Coyote. Hola, Víctor. Víctor es un mítico, un autor músico, bueno, un personaje súper polifacético en España. Eh, es músico, autor de cómic, diseñador gráfico, ilustrador, realizador de documentales y de videoclips, ocasionalmente actor. También es eh, bueno, diseñador gráfico y bueno, es una persona que básicamente se dio a conocer muchísimo en los años 80 en España durante un movimiento que se denominó la movida madrileña, donde su estilo musical estaba sobre todo enfocado con el punkabilly. Pero después descubrió una gran pasión por los ritmos latinos y ha hecho una mezcla de la música española y de la música latinoamericana con un estilo yo creo que es inconfundible. Víctor se dio a conocer allí como músico y luego pues ha ido desarrollando todas estas grandes facetas del mundo de la cultura y del mundo artístico. Es un autor exquisito desde todos los puntos de vista, tanto musical como a nivel de ilustración. También ha desarrollado muchísimo su carrera como cartelista, haciendo carteles para diferentes eventos. Y yo creo que es un placer tenerlo ahora con nosotros porque precisamente vamos a hablar de un libro que surgió durante el estado de alarma. Y bueno, Víctor nos explicará más adelante un poco cómo ha sido todo el proceso. Vamos a enseñar unas páginas del libro para que se hagan una idea un poco de su estilo y a partir de ahí hablaremos con Víctor. Hola Víctor, bienvenido a la Feria del Libro de Guadalajara. No sé si bueno, ya te he presentado, cuéntanos un poco cómo ha sido tu incursión en este gran libro que se llama Días de Alarma, cómo surgió la idea y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de crear este libro. Bueno, hola Catalina, hola a todo el mundo. Yo también siento no estar de manera presencial ahí en Guadalajara, en la Feria del Libro. Y bueno, el libro este además trata del motivo por el que no estamos de manera presencial. Entonces, pues bueno, digamos el origen del libro está en los primeros días en que aquí en España se decretó el estado de alarma para combatir el virus del COVID-19. Entonces yo el primer día salí,
lo cuento en el libro, salí en mi barrio, fui a la tienda, a una panadería, y vi que la panadera del barrio inmediatamente lo tenía todo organizado. Hay un cartel que estamos viendo ahora que pone: dentro de la tienda una persona, mantengan el orden y la distancia, es por el bien de todos. Y entonces la panadera de mi barrio se había tomado la cosa bastante en serio, y bueno, y en la puerta todos hacíamos cola con una distancia, digamos, reglamentaria, que yo digo que es un poco como de duelo de pistoleros del oeste. Y bueno, y a partir de ahí vi que ahí había un material y que había posibilidad de hacer una historia. Tampoco sabía cuánto iba a durar, pero sí me propuse ponerlo en Instagram, en redes sociales. Y también me di cuenta de que esto no iba a ser la más original de las ideas, porque esta idea de hacer algo con este material de la pandemia, pues se iba a ocurrir a mucha gente. Entonces eso exigía de cada autor, o de que cada uno que encarase esto, pues un modo de hacerlo, digamos, bueno, personal, original, para que fuera un material que no estuviera tan mediatizado por la noticia, el sentimentalismo de los días esos y todo eso. Y bueno, y a partir de ahí fui trabajando, y bueno, y fui encontrando respuesta en la gente. Me vine arriba, como se dice aquí, y entonces seguí con ello y seguí con ello y seguí con ello hasta que finalmente pues lo edité en forma de libro. Hablé con Catalina y lo editamos, y bueno, incorporamos unas páginas más digamos, con una especie de reflexiones post-pandemia. Post-pandemia no, post-estado de reclusión, cuando ya aflojó la cosa un poco. Es muy interesante porque es un libro que es además muy interesante porque el formato que utilizaste para publicar tus viñetas fue Instagram. Hacías una viñeta diaria, en Instagram la subías, o sea que eso te pedía o requería que estuvieras primero súper conectado con la realidad, y segundo que tuvieras el tiempo disponible para sentarte a dibujar diariamente una viñeta, además completamente pegado a la realidad que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué la idea de Instagram? Eh, ¿Y por qué contar día a día y estar como tan pegado a la realidad, con además ironía, humor? Es como que queda muy plasmado también cuál es tu estado de ánimo allí, ¿no? Porque hay días en que estás muy contento, hay días en que se refleja, ¿no? Cierto optimismo o cierta tranquilidad, otros días en que todo está fatal. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido eso? La idea de subirlo en Instagram, ese proceso de obligarte, a publicar diariamente una viñeta durante los 70 días que fue el estado de alarma puro y duro. Bueno, sí, la idea salió publicarlo en Instagram de momento, pues porque, bueno, no se sabía muy bien cuánto iba a durar y eso. Y entonces pues me adapté al formato de Instagram, que es formato cuadrado, y entonces hice cada día, pues dije, voy a hacer una tira cada día, y me planteé hacer tiras sencillas de 3 viñetas completamente cuadradas, y tiras dobles de 6 viñetas, porque vi que la primera me salió de 6, y vi que a lo mejor en un momento dado 6 viñetas todos los días a lo mejor no iba a poder llegar a la entrega diaria. Y después, bueno, me gustaba también Instagram por esa historia que tiene de la posibilidad de hacer una especie de traveling al pasar viñeta a viñeta. Entonces hay algunas viñetas que están, bueno, pues conectadas entre sí. Y bueno, y después fue ir viviendo el día a día, y unas veces ir más pegado a la realidad, otras veces ir más pegado a las noticias, otras veces ir más pegado
a los criticar también un poco los sentimentalismos que ha habido a lo largo de estas pandemias, a lo largo de esto, de los medios de comunicación, como esto nos va a hacer mejores y toda esa cosa. Vamos, mi postura a veces es más optimista y otras veces es más pesimista. Y después también cosas que yo recordaba o que venían a cuento, pero que no tenían que ver exactamente con la pandemia. En concreto había dos viñetas acerca de cuando yo era joven en mi pueblo, porque se celebraban, en abril se celebran las fiestas de mi pueblo, de Tui, en Galicia, y entonces ahí hice como una especie de homenaje a todas esas cosas vividas durante mi adolescencia, digamos. Sí, una cosa que me parece muy interesante del libro a mí es que tratas, no deja de ser, como bien dices, como una especie de crítica a muchas de las cosas. Hay un poco de crítica al gobierno, hay un poco de crítica a la incoherencia, ¿no? Que salimos a la calle a aplaudir a los sanitarios, pero luego estamos pidiendo comida a domicilio con los repartidores, obligándolos a trabajar en condiciones bastante complicadas. Entonces no deja de haber un poco también de crítica a ese comportamiento que de alguna manera hemos tenido, o el tema de la mascarilla, ¿no? Que la gente salía con la mascarilla debajo de la nariz, y todo eso tratado como, primero, por un lado, como con una delicadeza, pero también con un humor y como con algunas veces también un sarcasmo, que yo creo que hace que esas viñetas te lleguen como muy hondo y entiendas un poco esas circunstancias que estábamos viviendo en ese momento. Yo creo que hay una frase del libro que bueno, que cierra el texto de Contra, que se llama, que dice que el pánico no estropee ningún chiste y que el cachondeo no anule una dosis racional de miedo. A mí me parece una frase brillante, resume perfectamente lo que muchos pensamos de esta situación y yo creo que es casi que una frase como para guiarnos en la vida en general, ¿no? Sí, bueno, esa frase me salía así de acertada, eso sé. Bueno, yo qué sé. También yo procuro cuando encaro el cómic que también tenga un poco de la sustancia del cómic original, del cómic antiguo. Entonces, en el cómic antiguo siempre va muy ligado al mundo infantil y al humor, ¿no? Entonces a mí me parece que en humor todo cabe, ¿no? Entonces, una de las cosas que había que hacer era, primero, cuando uno se ríe de sí mismo y se dibuja a sí mismo y dice que y se dibuja los días que pasan y los tacha como si estuviera en una celda, o cuando uno dice hoy voy a guardar al mundo de mi opinión de mierda y me la voy a reservar, por cierto, citando a una canción de un grupo de aquí, español, pues yo creo que cuando uno ya se critica a sí mismo, entonces puede criticar todo. Y entonces, pues bueno, ahí hay críticas un poco a todo y hay no críticas a muchas cosas. Quiero decir que yo la gente, desde luego, la gente que le tocaba, por otro lado, pero que la gente que ha currado más en esta historia han sido los sanitarios, los médicos, las enfermeras y todo eso. Entonces, hay también una cierta ironía con respecto a ellos, pero desde luego también hay mucha admiración. Y desde luego, cuando se salía a aplaudir a los sanitarios, desde luego para mí fueron momentos bastante emocionantes. O sea que para mí no está reñido la crítica, la ironía, la mordacidad, el sarcasmo, con luego sentir cosas como muy de telenovela. O sea, no. Entonces todo eso cabía, ¿no? en días de alarma. Sí, luego también hay una crítica que a mí me parece muy interesante como para mostrar esa diferencia generacional, ¿no? Entre lo que es tu generación y lo que ha sido la generación que llamamos hoy en día los millennials, ¿no? Que me parece además también una viñeta acertadísima,
en donde dices que los millennials han aprendido de historia y han aprendido un poco del mundo a través de Netflix y de HBO, pero que en cambio tú aprendiste del mundo de tus abuelos contándote sobre la guerra, contando sobre historias al fin y al cabo, ¿no? Creo que es una reflexión también muy interesante. realidad no es tanto sobre la vida, sino sobre los dramas, sobre las cosas, sobre las tragedias y sobre este tipo de cosas. Quiero decir, yo en la vida hay un poco que para afrontar determinadas cosas hay un poco que relativizar y entonces, pues claro, es esa historia de que las distopías y todo ese tipo de cosas existen para los millennials en Netflix o en las cadenas de pago y sin embargo a mí no es que me hayan enseñado, yo también en determinados momentos no me he creído muchísimas cosas de mis padres y de mis abuelos, pero ellos han vivido guerras y entonces eso es como que las situaciones extrañas las han vivido ellos. Entonces, pues claro, hay un punto en el que uno tiene que estar en casa, hay un cierto peligro con cierto grado de civilización que se puede controlar, pero eso, lo que hemos pasado, por lo menos aquí en España, ha sido más soportable que bajarse, y ese tipo de miedo ha sido menos duro que bajarse a un refugio porque están bombardeando la ciudad, ¿no? Eso ha pasado y ha pasado en otras generaciones y en muchos sitios de ahora, en determinadas partes del mundo, sigue pasando. Es un libro que yo creo que también deja de manifiesto lo vulnerables que somos. Haces una lectura como muy interesante de la vulnerabilidad del ser humano, de la fragilidad, de que no somos inmunes a nada, y también lo dejas muy de manifiesto en el libro, ¿no? Em, Justo una semana antes de que se decretara el estado de alarma, lanzaste tu nuevo disco, Las Comarcales, que por cierto ha tenido una acogida impresionante dentro de los críticos y dentro de probablemente sea uno de tus mejores trabajos musicalmente hablando recientemente. Y justo llega la pandemia, 8 días después, y truca, digamos, o paraliza todo ese proceso de promoción de un libro, que supongo que para un músico, perdón, de un disco, que supongo que para un músico es la adrenalina pura, enfrentarse al público, salir al escenario. Y entonces yo creo que eso tiene que ser un momento durísimo para ti como músico y a ver un poco también cómo crees que ha quedado el mundo de la cultura después de todo, de lo que está pasando. Bueno, sí, yo en el momento y en el libro, por ejemplo, eso sale, pero sale de una manera tangencial porque yo saqué el disco y yo empezaba a hacer conciertos, pero los conciertos esos, aparte de la presentación en Madrid, que tuvimos tiempo de hacerla, los demás se empezaron a suspender y la mayoría de ellos se suspendieron. Pero claro, yo en aquellas fechas lo que sentía yo es que, hombre, que no me iba a poner yo aquí a quejarme sobre que si se me había fastidiado el negocio justo cuando salía el disco, porque me parecía que había mucha gente con muertos y mucha gente fastidiada y entonces no era, vamos, no cabía el quejarse, ¿no? Entonces, después ya cuando hemos pensado que las cosas iban a volver a su cauce y algo así, pues parece que están tardando un poco más. Entonces, pues bueno, sí, y yo ahora mismo, dentro de la situación de la cultura, los libros están en las librerías, por lo menos aquí, bueno, la situación también ahora mismo con la segunda ola esta que hay, por lo menos aquí en Europa, cambia y a veces abren las librerías y en sitios están cerradas. Me refiero a las librerías, pero sí, por ejemplo, las cosas en directo
y en particular la música, que es un arte que desde siempre, digamos la música popular, que desde siempre es una cosa de acercamiento, incluso un poco de beber un poco y de bailar, y una cosa, digamos, que tiene un componente físico y de movimiento y de aglomeración bastante importante. No hablo solo del rock, hablo también de las fiestas de pueblo, de la música folclórica y de esas cosas. Pues eso es uno de los sectores que ha sido más perjudicado, porque desde el punto de vista de la pandemia afecta muchísimo, y entonces ahí estamos y estamos aquí un poco resistiendo. Tampoco veo yo que los sustitutos de virtuales sean muy válidos, en el sentido de que ver a alguien cantando en su casa, dando un concierto con una acústica, pues tampoco es tan brillante como verlo ahí. Entonces, la cultura, evidentemente, mi panadera ha tenido menos problemas que el mundo cultural. Nosotros trabajamos digamos, con un alimento de segunda, porque evidentemente, no podemos decir de segunda, vale, pero que evidentemente lo primero es la supervivencia. Quiero decir que hay muchas familias que comen mal en muchas partes del mundo, pero vamos, sí, la cultura se ha visto bastante afectada, y desde luego la cultura es imprescindible y es fundamental. Y entonces, pues bueno, yo creo que seguiremos aguantando, seguiremos produciendo cosas y yo he hecho algún concierto aquí en Madrid de manera bastante segura y tal, y entonces, bueno, yo creo que eso es eso en lo que hay que estar, ¿no? Sí, de todas formas es un poco paradójico, ¿no? Porque durante el estado de alarma todos los bienes culturales adquirieron un valor enorme porque la gente empezó a leer más libros, porque la gente empezó a consumir y a ver más películas. O sea que el paliativo un poco para el estado de alarma fueron todos los bienes culturales. De hecho, hay países en donde están intentando declarar la las librerías, los libros y todo esto como bienes de primera necesidad, ¿no? Porque al fin y al cabo es una situación súper compleja donde hay muchos problemas y mucha gente está tocada psicológicamente, y entonces un buen libro, una buena película, un buen disco ha ayudado pues a llevar un poco mejor todos estos días de confinamiento puro y duro. Entonces yo creo que, no sé tú qué opinas de declarar la cultura como un bien de primera necesidad, si es una corriente con la que estás de acuerdo o si crees que es un poco exagerado, digamos, llegar a ese nivel. No, vamos, a ver, yo lo que está claro es que, quiero decir, a ver, las necesidades básicas evidentemente es no morirte, y para eso necesitas pan o algún alimento, ¿vale? Pero la cultura hoy en día, o determinadas formas de cultura, pueden tener un acceso tan fácil y tan gratuito que, en determinados momentos, como el confinamiento, sí que es verdad que evidentemente es un bien de primera necesidad, y incluso debería haber bibliotecas con accesos, digamos, virtuales, bibliotecas populares, para acceder a libros y acceder a contenidos que fueran gratuitas para gente que menos pudiente o en otros países y tal, y que eso fuera factible. Evidentemente, a mí me ha ayudado mucho, como a muchísima gente, pues ver series, leer libros, aunque en mi caso, pues yo estaba muy pegado también a las noticias, y a lo mejor no he leído tanto como alguna otra gente, porque yo estaba dibujando y estaba muy pendiente también de las noticias, que era una cosa extraña. Pero sí es verdad que considerar la cultura
un bien de primera necesidad, pues evidentemente es una cosa que a mí me parece muy bien y además me parece que hay ciertas formas de cultura que son fáciles de que la gente acceda a ellas de manera fácil, ¿no? Entonces, pues sí, los impuestos exagerados para libros, para discos o para formas culturales sí que me parecen cosas verdaderamente exageradas. Em, Durante el proceso que estuvimos trabajando, porque bueno, cuando llegamos tú y yo a hablar sobre el libro, ya estaba prácticamente gran parte del libro subido a Instagram y, y cuando hablamos y empezamos a tener los primeros contactos a nivel editorial para publicar el libro en formato físico, el planteamiento y la duda que nos surgió y que tú me transmitiste a mí fue cuándo terminamos, en qué momento ponemos stop, porque tampoco sabíamos cuánto tiempo más iba a durar el estado de alarma, no sabíamos si iban a ser 3 meses más, si iban a ser 10 días, porque realmente me imagino que aquí, como en el resto del mundo, estábamos viviendo pues este estado de alarma casi al día, ¿no? Todos los días esperando noticias de qué iba a pasar, ¿no? Y me gustó mucho esa conversación contigo porque creo que lo tenías claro, que querías terminar el día que en Madrid se abrieran las terracitas. Terracitas entre comillas, que es un término que quiero que nos expliques porque me parece muy interesante todo ese círculo para cerrar el estado de alarma, días de alarma, el libro en el momento en que Madrid decidió abrir las terracitas. Bueno, sí, nosotros estuvimos viendo ahí de cuando acabamos el libro y lo que estaba claro es que hubo una cosa que aquí en España se llamó desescalada, que en definitiva es bajar. Y entonces hubo unos días ahí que se fue permitiendo cosas y se iban permitiendo cosas poco a poco. De estar confinados en casa, pues de repente se podía salir a correr o se podía salir en determinadas horas o se podía hacer recuperando la vida normal. Y entonces, claro, ahí ya vimos ya, ya estaba yo hablando con Catalina y ahí estábamos viendo ya cuándo había que parar un poco este tema, ¿no? Y la situación cambió un poco ahí, fue cambiando en esa desescalada, pero no sabíamos justo el día de la desescalada, porque eso era interesante, pero claro, había un momento ya en que si ya puedes hacer de todo, pues entonces ya pues no tenía sentido. Y entonces yo elegí el día que que abrían las terracitas. Las terracitas, pues son las terrazas que se ponen en el exterior de los bares y que yo me pasa como con alguna serie de cosas que o me gustan mucho o no me gustan nada. Una terracita puede ser un sitio maravilloso donde se esté tranquilo, donde haya un parque o algo así, o puede ser un sitio bastante infernal, sobre todo las que existen ahora a todo pasto en todas las ciudades, por lo menos europeas, donde parece que hay que estar en la calle todo el día y donde parece que el turismo se basa en una congestión y en una especie de dar a la hostelería el espacio público. Curiosamente, hay muchas terracitas, pero lo que no hay en las ciudades es ninguna fuente pública que ponga agua perfectamente potable y agua perfectamente buena para beber y la gente compre botellitas de plástico. Entonces las terracitas forman parte también un poco de ese paisaje de las ciudades que caminan de una manera sin vuelta atrás hacia el turismo masificado y el turismo el turismo así de ciudades, ¿no? Eso, pues evidentemente ya se ha cortado un poco porque con el virus el turismo le ha hecho bastante daño
Y bueno, yo con lo de las terracitas guardo esa especie de amor-odio que tengo, por otra parte, con muchas cosas. O sea, con mi pueblo, entre otras cosas, porque bueno, siempre las cosas cuando, a las cosas a las que prestas atención, siempre también tienes un poco una relación de amor-odio, ¿no? O sea, quiero decir, la persona con la que más te enfadas, con la que más y con la que te más con la que más te ríes a la vez suele ser tu pareja, ¿no? Entonces, eso suele ser normal, ¿no? Pues Días de Alarma lo cerramos o lo cerraste con la apertura de las terracitas en Madrid y luego hablamos que había que hacer como una especie de cierre, digamos, un post Días de Alarma, como una especie de reflexión un poco, porque ya cuando cerramos el libro ya se podía salir a la calle, como bien decías, podríamos ir a terrazas, podríamos tener una vida relativamente normal. Entonces había que hacer como un poco una conclusión de todos esos 70 días, digamos, de completo encierro, de confinamiento, días que muchas veces pues dibujar, hacer pan, cocinar, hacer ejercicio en casa eran como terapias. Y entonces cerraste el libro y ya concluimos todo el tema del libro con un día, un post alarma, ¿no? Es un poco una reflexión de todos de todo ese tiempo pasado, mirándolo un poco con perspectiva. Hay muchas cosas interesantes allí. Cuéntanos un poco cómo fue esa posalarma, también porque yo me imagino que tú como dibujante, haber estado encerrado y todo eso, pues hubo un momento de liberación también en muchas cosas. Sí, bueno, cuando hablamos de esto, de lo del libro y todo esto, yo te dije que, bueno, que estaría bien incluir, como había un material ya que había sido publicado y tal, que estaría bien incluir, y además que yo creo que le vendría bien al libro, incluir unas conclusiones sobre un periodo, pues este periodo causado por el virus. En principio tampoco tuvimos mucho tiempo, con lo cual, y además después la cosa se alargó bastante, vamos, sigue alargada y seguimos con el virus ahí pisándonos los talones, y entonces las conclusiones no son muy conclusiones. Digamos que son conclusiones de los días siguientes, ¿no? Del retomar la actividad, de parece que el fútbol se va a poder hacer o no, la gente va a volver a los estadios o no. Entonces, en realidad, conclusiones no son, sino que son una especie sí, de reflexiones post-alarma, ¿no? Y ahí sí que hay ciertas cosas meditadas sobre ese estado de encierro permanente, pero conclusiones sobre lo que ha pasado no podemos sacar, me temo que hasta un poco más adelante. Sí, tendrás que escribir otro libro dentro de 5 años para poder sacar unas conclusiones, ¿no? Em, el, a nivel, digamos, de contenido también del libro, eh, no es un libro político, es decir, no hay una postura política en el libro, no hay, pero sí ha sido bastante críticos con la clase dirigente, independientemente de qué color o qué partido político sea. A mí me da la sensación que en este libro tú querías dejar un poco de manifiesto el inconformismo que muchos teníamos de cómo se estaba manejando la situación, de la falta de información, de las contradicciones. Y me parece un ejercicio muy interesante porque normalmente siempre caemos en la tentación de tener un posicionamiento político dependiendo del color al que votes, ¿no? Y yo creo que aquí lo has logrado muy bien porque todos han recibido críticas, cuando ha habido un momento en que se han comportado bien, han recibido alabanzas desde la Casa Real hasta el presidente del gobierno como la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, ha sido muy interesante ese ejercicio. ¿Cómo puedes mantener un poco la imparcialidad a la hora de hacer todas estas críticas y alejarte un poco de tus ideales políticos realmente? Bueno, yo lo que creo es que
Sí hay ideas políticas evidentes en días de alarma. Lo que pasa es que yo creo que caminamos un poco hacia... eh, bueno, siempre también ha habido que tenerlo en cuenta, pero ahora caminamos igual a un tipo de sociedad o a un tipo de democracia que a lo mejor es la misma evolución de la democracia, en la que el Peque Pack del Burger King ya no lo compramos, o sea, compramos usted esto lo ha hecho bien, usted esto otro lo ha hecho mal, yo comulgo con su manera de entender esto, pero sin embargo se está contradiciendo en esta historia. Bueno, lo que se llama ser un poco crítico con los tuyos, con los que no, y con la gente con la que no votas, ¿no? Es verdad que hoy en día izquierdas y derechas, capitalismo y comunismo no son términos tan así y tan contradictorios. Incluso hay gente que ni siquiera incluso hay cajeras o cajeros de supermercados que no se consideran clase trabajadora simplemente porque toman un avión y entonces ya se creen que son las Kardashian. Pero bueno, entonces en ese sentido sí que hay posicionamiento político y además yo creo que no lo hago por mantener una postura equidistante, sino lo hago simplemente porque me parece que hay cosas que, que no se han hecho muy bien y desde luego, y ya hablando de la sociedad en España y del Estado en España en este país, lo que no se ha hecho muy bien es que lo que no se puede hacer es chillarle a la gente todos los días, desde los medios de comunicación, desde las ruedas de prensa y desde todas esas cosas, chillar los políticos a una gente que está confinada. Yo lo que creo es que ahí en ese momento deberían relajar el El temperamento discurso. español tan así y decir, bueno, vamos a colaborar todos y vamos a tirar para adelante. Y por lo menos eso sería de agradecer. Pero eso yo creo que lo hemos pensado todos. Sí, pero también es cierto que durante ese periodo hubo muchísima crispación, o sea, todo lo que era, cada cual defendía sus ideas, criticaba al otro. Yo creo que, bueno, el estar confinados también te llevaba pues como la casa de Gran Hermano, ¿no? Que todo se maximiza y todo se vuelve más grande, entonces se agradecía mucho también una lectura un poco, no es imparcial, porque tiene razón en que el libro tiene tintes políticos, porque hay una postura, pero es relativizar. Yo creo que esa es la clave de este libro, que relativiza y además en un momento casi al día, pues todo lo que iba sucediendo, ¿no? En vez de radicalizar los discursos. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos del libro. Sí, es que con unos políticos tan radicalizados como estaban aquí, si yo me hubiera radicalizado en el libro, no hubiera significado nada nuevo. Ya. Y entonces yo preferí hacer una cosa más personal y lo personal a lo mejor estaba precisamente en no volverse loco, ¿no? Sí. Víctor, quiero hablar un poquito de tu disco, Las Comarcales, porque es un disco que además tuve la oportunidad de verte en concierto hace poco, en un concierto pandémico totalmente. Nunca había estado en un concierto así, con mascarilla, 30 personas en la sala, cada una en una esquina. Lo disfruté igual, porque música es música, da igual como la vivas, o sea que... Y a mí lo que me parece muy interesante, y aparte ahora que estamos en México hablando, eh, muy interesante que tú vienes de una escena de movida madrileña, rock and roll, puro y duro, de un destape, de un tal, y de un momento a otro decides hacer como un clic y te interesas muchísimo por los ritmos latinos, pero ritmos además tradicionales latinos, como puede ser la cumbia, como puede ser incluso las rancheras, como puede ser el vallenato, y haces una mezcla muy interesante de esos ritmos latinos que los haces un poco tuyos en mucho sentido, ¿no? Yo estuve en el concierto y hay una cumbia que es espectacular, ¿no? Y bueno, ahora que estamos con México y con Latinoamérica, pues me parece muy interesante ese amor un poco y ese cariño con lo que tratas las culturas latinoamericanas, tú. Es que sí,
a ver, yo llegó un momento en el que hace ya mucho tiempo que vi que en la música, como yo venía del rock, pues que la música de rock ha tenido también muchísimas influencias latinas y ha habido mambos cantados por gente de rock and roll y, o sea, sin ningún problema. Entonces, para mí la clave de eso no era hacer una cumbia y hacer una especie de apropiacionismo, que eso del apropiacionismo a mí me parece que cuando es plagio es horroroso y es puro apropiacionismo cultural y cuando eso es una influencia y cuando a partir de ahí haces una cosa personal, que es en definitiva lo que tienes que hacer, pues ahí es cuando surge lo interesante. Entonces yo me gusta mucho, oigo mucha música latinoamericana, pero vamos, desde Atahualpa Yupanqui hasta Romeo Santos y hasta cosas de reggaetón, y entonces, pues bueno, yo ahí tenía influencias, y entonces pues las dejé un poco que salieran, ¿no? Y entonces, pues eso, yo lo que procuro es hacer cosas que tienen que ver con eso y bueno, después además también quiero decir que la cumbia es colombiana, la cumbia también ha pasado por Monterrey, hay la cumbia de Monterrey y hay una canción gallega de un grupo de los 60 que se llama Los Tamara, que se llama Santiago Boy y que también era una cumbia. O sea, que quiero decir que los géneros también son un poco a veces de ida y vuelta. Y lo importante yo creo que es hacer cosas que tú aportes algo a eso y que los géneros puros no existen y ni el blues es puro, porque el blues es una mezcla de folclore irlandés con música africana y con una serie de cosas. O sea, que eso de las músicas puras no existe mucho, pero eso sí, el respeto y el no plagio me parece fundamental. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Yo quería, bueno, primero que todo recomendarles a todo el mundo en México y a toda la gente que nos esté viendo las dos cosas. El libro Días de Alarma, que a pesar de ser un libro que ha sucedido en España, creo que no tenemos nada que en otros países y más de habla hispana no hayamos vivido. Se sentirán reconocidos en muchas de las páginas. Y desde luego también que escuchen Las Comarcales, que es un disco maravilloso, donde Víctor transita por esas carreteras, digamos, no tan transitadas, ¿no? Víctor, muchísimas gracias. Esperemos que otros años podamos ir de forma presencial a México y nos podamos tomar unos Espe- tequilas. Esperemos y gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de la Feria del Libro de Guadalajara, que esperemos otro año, en otra ocasión, estar ahí de manera física. Muchas gracias. Gracias a todos.